Muy buenas noches, damos una cordial bienvenida y un especial saludo a todos los amigos, a todos los hermanos que nos están acompañando en esta segunda emisión de este programa, este espacio especial que hemos titulado De Frente a la Biblia. La semana pasada, el sábado anterior, iniciamos con algunas preguntas bien especiales y de hecho de eso se trata, de tener una interacción directa con cada uno de ustedes, todos los amigos que están atentos a la transmisión, a la emisión de este programa titulado De Frente a la Biblia. El propósito de este programa es dar respuesta directa a muchos interrogantes que cada uno de ustedes nos han estado enviando durante toda la semana, tanto al correo como al WhatsApp. Inclusive en los comentarios en la página web han estado dejando algunos comentarios y algunas preguntas inquietantes e interesantes. Hoy tenemos algunas especiales también que pretendemos dar respuesta en los próximos 30 minutos que estaremos en la emisión de este segundo episodio de Frente a la Biblia. Hoy, por ejemplo, estaremos dando respuesta a algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es el destino final de Satanás? Es una de las preguntas que hoy estaremos respondiendo. La otra pregunta es ¿cuándo serán las bodas del Cordero? Y hay otra pregunta también, ¿en dónde está el paraíso? Son tres preguntas interesantes que nos han hecho en esta semana y que realmente esperamos poder dar respuesta a través de la Escritura. De Frente a la Biblia es este espacio que acaba de comenzar y que trataremos de responder a cada uno de ustedes en los próximos 30 minutos. Para los que no me conocen, mi nombre es Norberto Díaz Granados, soy ministro del Evangelio hace más de 20 años y catedrático también en el campus de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Barcelona, y pues tengo cierta trayectoria en enseñanza, en instrucción teológica y bíblica, y precisamente es por eso nuestro deseo de poder estar aquí hoy, compartir con ustedes algunas cosas de la Biblia, algunos datos especiales muy científicos, algunos otros más profundos, otros más sencillos, pero realmente solo quiero compartir esto para que podamos todos entender y ubicarnos en un lugar especial a partir de este momento de la transmisión, y que sepas de que vamos a estar respondiendo y resolviendo las inquietudes solamente a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura. Solamente antes de iniciar, quiero pedirle a ustedes que están allí en sintonía, si están recibiendo una señal de manera óptima, si se escucha perfecto, por favor, ustedes pueden enviarme por allí un corazoncito, un like, un comentario, para saber que estás allí y que estás recibiendo esta señal de manera satisfactoria. También puedes escribirme de qué país estás conectado, y si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, puedes escribirla también. Estaremos dando respuesta hoy mismo, si es posible, o el próximo sábado. Recuerda que estaremos una vez más, con ayuda de Dios, a partir de las 8 de la noche, en una emisión más de Frente a la Biblia. No importa, incluso si estás viendo esta emisión en una retransmisión grabada, no importa si no estás en vivo, escríbeme, deja tu comentario, dame un like si recibes la señal, si te gusta el programa, qué te gustaría que habláramos la próxima semana. Escríbenos solamente para saber de dónde eres, quién eres, y poder dar respuesta también y contestarte a las inquietudes y a las interrogantes que pudieras tener. Bueno, no voy a dar más vuelta con esto, voy a entrar de una vez a las preguntas. La semana pasada, un amigo, hermano desde la ciudad de Barranquilla, nos escribió, nos dejó un comentario, una pregunta muy buena, allí en el video de la semana anterior. Él se llama Breiner. Breiner, desde Barranquilla, hace una pregunta y es la siguiente. Voy a leerla literalmente como la escribió. Dice: mi pregunta es, si una persona tiene mucho tiempo de asistir a la congregación y no es bautizada, ¿esta persona es iglesia del Señor? ¿Sí o no? Bueno, esa es la pregunta de Breiner. Si una persona tiene mucho tiempo de asistir a la congregación y no es bautizada, ¿esta persona es iglesia del Señor? ¿Sí o no? Bueno, entiendo que la pregunta va dirigida y enfocada directamente a la cristiandad, a la fe cristiana. Si una persona está congregándose por un mes, 2 meses, un año, una década, el fruto inmediato que se espera, o a corto plazo o a mediano plazo que se espera de una persona que se congregue en una iglesia cristiana, es que rinda su corazón a Jesús y que lo confiese públicamente a través del mandamiento del bautismo.
Este bautismo al que Brenner se refiere, seguramente en el contexto cristiano, es el bautismo en aguas, el bautismo en el que la persona desciende a las aguas y es bautizada, según Mateo capítulo 28, versículo 19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo es realmente lo único que permite que una persona creyente en Jesús se convierta en iglesia. De pronto muchos diferirán de esto, de pronto muchos no estén de acuerdo, de pronto algunos digan que no se necesita bautizarse, pero vamos a la Escritura. La Escritura dice que es necesario, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Y ese nacimiento que por mucho tiempo se ha establecido prácticamente como un dogma, que cuando Jesús dijo del agua y del Espíritu se refería del agua a la predicación de la palabra y del Espíritu al revestimiento del Espíritu Santo. Sin embargo, no podemos atribuir lo espiritual a lo material ni lo material a lo espiritual. La Escritura dice que tenemos que acomodar lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. En el caso, cuando Jesús habla con Nicodemo, le está hablando específicamente del nacimiento por el bautismo. El bautismo en aguas es el momento en que la persona confiesa públicamente su fe en Jesús y se arrepiente en público de sus pecados, y entonces da ese paso de obediencia para poder convertirse en un seguidor de Jesús. Antes de eso, la persona simplemente es una simpatizante del cristianismo o es un creyente en Jesús, pero no es suficiente creer. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Es necesario entonces que el que cree en Jesús dé ese paso de obediencia que se llama bautismo en aguas, se bautice en su nombre para que pueda entonces dejar de ser la vieja criatura que nació en esta tierra y comience a ser una nueva criatura nacida del agua y del Espíritu. A partir de allí, esta persona que es bautizada comienza a ser la iglesia de Jesús. Antes del bautismo, la persona no es iglesia. Si tienes algo que argumentar, algo que decir al respecto de esta pregunta, te invito a que nos escribas y nos estés dando tu opinión, tu aporte, para saber qué piensas, para saber qué te parece. Y si tienes algo que discutir, si crees que no es así, por favor escríbelo para poder tener una interacción directa con todos ustedes. Hay una segunda pregunta que nos está haciendo José Aparicio Mendoza de Cartagena, Bolívar. José Aparicio Mendoza de Cartagena, Bolívar, pregunta: ¿dónde está el paraíso del que habló Jesús? ¿Dónde está el paraíso del que habló Jesús? ¿Está en el cielo? Es la pregunta. Bueno, es una pregunta muy interesante porque generalmente todas las personas que llegan a la iglesia, mientras que estoy respondiéndoles a ustedes, estoy tratando de leer algunos comentarios que están llegando. Muchas personas las que congregan, las que están en las iglesias hoy en día, tienen una convicción, y es que una vez que la persona que cree en Jesús, que el creyente en Cristo muere, va al cielo. Sin embargo, tenemos una aseveración de Jesús en la cruz, cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, cuando Él está entregando su vida en expiación por todos nosotros, por la humanidad. Recordemos ese pasaje en donde el malhechor que está al lado de Él en la cruz le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús pudo haber dicho en el cielo, pero no utilizó esa palabra. Él dijo en el paraíso. Así que por esa respuesta de Jesús, entendemos que las personas que creen en Él, los creyentes en Jesús, según la Biblia, después que mueren, van al paraíso. Y he dicho esto para poder continuar con la respuesta. ¿Dónde está el paraíso del que habló Jesús? Esta es la pregunta que nos hace José Aparicio Mendoza desde Cartagena, aquí en la costa de Colombia. Cuando Jesús habla del paraíso, pues Él de manera tácita no dice en dónde está.
Realmente Él no lo dice en ese momento. Sin embargo, bíblicamente podemos ubicar al paraíso en 3 lugares durante la Escritura. El primer lugar en el que se puede ubicar el paraíso es en Génesis, en donde el Señor dice que plantó un huerto al oriente del paraíso o al oriente del Edén. Dios plantó un huerto allí al oriente del paraíso, al oriente del Edén, y en ese huerto que está en el paraíso puso al hombre, dice la Escritura en Génesis. Allí encontramos la palabra paraíso por primera vez y un lugar llamado paraíso por primera vez. Luego volvemos a verlo cuando Jesús habla con el malhechor que está muriendo en la cruz del Calvario, junto con él, y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aparece nuevamente la palabra paraíso allí, por segunda vez, y la volvemos a ver, esta palabra paraíso, la volvemos a ver en Apocalipsis. En Apocalipsis vuelve a aparecer esta palabra, y la única ubicación real bíblica que tenemos del paraíso es que el paraíso está en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que este paraíso, este huerto plantado al oriente del Edén, este huerto está rodeado, es una tierra bañada por ríos. Uno de estos ríos es el Tigris, el otro es el Éufrates, y hay 2 ríos más que hoy no existen, hoy desaparecieron. Sin embargo, en el Génesis, voy a pedirle a favor aquí a una de mis hermanas que está aquí conmigo que me busque, por favor, en Génesis, en dónde está la ubicación geográfica del paraíso para poder leer con ustedes ahorita. Y dice la Escritura que es una tierra bañada por ríos, el Tigris, el Éufrates, hay 2 ríos más que hoy ya no existen. Esta tierra, geográficamente hablando, pues los que hemos estudiado geografía un poco en la escuela, sabemos que entre la tierra que existe entre el Tigris y el Éufrates, hoy se conoce como Mesopotamia o tierra entre ríos. Podemos leer en Génesis capítulo 2, ¿sí? Génesis capítulo 2, en el versículo 8, dice, el versículo 8 dice, y Adonai Elohim, estoy leyendo para ustedes en la versión de la Biblia textual de la 4ª edición. Biblia textual, 4ª edición, dice, y Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén, al oriente. Lo que generalmente en las Biblias traduce un huerto, en los manuscritos antiguos, en el canon de Esdras, en la Septuaginta y en las traducciones más fieles de los libros antiguos del Viejo Pacto, aparece la palabra paraíso, no huerto, sino paraíso. Dice, y Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén, al oriente, y Alefta puso allí al hombre que había formado, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del paraíso, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego en el versículo 10 dice, un río sale de Edén para regar el paraíso y de allí se divide en 4 cauces. ¿Sí? Entonces aparece aquí, uno se llama Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde está el oro, y el oro de aquella tierra es bello. Allí está el rubí y la piedra ónice. El segundo río se llama Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, que fluye al oriente de Asiria, y el 4º río es el Éufrates. Ahora, estos ríos que aparecen acá, solamente 2 existen hoy, uno de ellos es el Éufrates. Así que tenemos una ubicación geográfica, bíblicamente hablando, tenemos una ubicación geográfica del paraíso. La pregunta ¿es este el paraíso al que Jesús se refirió en la cruz del Calvario cuando está muriendo? Pues realmente no lo podríamos decir con certeza. Lo único que puedo decir es lo que la Biblia dice. La única vez que aparece la ubicación geográfica del paraíso es aquí en la tierra, en alguna parte bañado por el río Éufrates. Y se estima por la ubicación de los otros ríos que debe estar cerca a las regiones del actual
de la actual nación iraquí. Allí debería estar en alguna parte ese paraíso original que Dios plantó. Ahora, cuando Jesús habla del paraíso, pues no creo que se refiera a otro, porque no hay una acepción bíblica y no hay una definición bíblica de otro lugar llamado paraíso. Jesús en ningún momento le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo en el cielo, o mañana, o en 1000 años estarás conmigo en el cielo. Él le dijo claramente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que bíblicamente no puedo decir otra cosa. Bíblicamente tengo que decir que el paraíso está allí, donde dice Génesis que está. Al lado del río Éufrates, o el río Hidekel, entre Pisón, cerca de la tierra de Asiria y Ávila. Ahí está. En ese lugar, en alguna parte, está ese paraíso. Alguien me hizo una pregunta una vez, entonces, ¿por qué no lo veo? Bueno, eso es una buena interrogante. ¿Por qué no podemos ver el paraíso si está allí a plena vista? Pues es muy posible que el hecho de que el hombre haya pecado y Dios lo haya expulsado de ese paraíso y haya colocado querubines con espadas de fuego para que no pudiera el hombre volver a entrar a ese paraíso, yo creo que es la respuesta más acertada del por qué la humanidad no puede verlo, o por qué la humanidad no puede entrar, o por qué la humanidad no puede encontrarlo. Sin embargo, hay un camino. Ese camino es Jesús. Jesús es el camino al paraíso. Si creemos en Él y venimos a Él, Él dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y dijo el Señor en Juan 14:6, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que el que quiere ir al paraíso tiene solamente un camino, y ese camino se llama Jesús de Nazaret. No hay que perder tiempo buscándolo. Vamos a viajar ahora a las tierras de Mesopotamia, vamos a ir a las riberas del Éufrates, vamos a buscar los libros antiguos al mejor estilo Tomb Raider para buscar el tesoro. No se necesita eso. Lo que necesitamos realmente es buscar a Jesús, acercarnos a Jesús, porque Él es el camino y la verdad y la vida. ¿Dónde queda el paraíso? Donde Génesis dice que está. Ahí está Génesis capítulo 2, del versículo 8 al versículo 10. Ahí está la ubicación geográfica del paraíso. Una vez más, si estás de acuerdo con esta respuesta, escribe un comentario. Si no estás de acuerdo con esta respuesta, pues también coméntanos, compártelo. Puedes etiquetar a una persona, un amigo tuyo que tú creas que debe escuchar este audio, este video. Etiquétalo, colócale allí en uno de los comentarios para que él también pueda venir y pueda ser bendecido y recibir un poco de luz a través de la escritura en estas interrogantes, en estas preguntas. Bueno, continuamos. Tenemos una pregunta número 3. Pregunta número 3 desde Quilmes, Argentina. Pregunta número 3 desde Quilmes, Argentina. Nos las envía Juliana Garbeza. Juliana Garbeza desde Quilmes, Argentina. Pregunta, ¿cuál es el destino final de Satanás? El destino final de Satanás. Esa pregunta parece una película. Destino final. ¿Cuál es el destino final de Satanás? Bueno, el destino final de Satanás es el lago de fuego. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 20. Si usted tiene una Biblia, sería muy especial que me acompañara. Apocalipsis capítulo 20. Yo tengo por aquí la 4ª edición de la Biblia textual. Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11. Del versículo 11 al 15. Bueno, ahí habla acerca del trono blanco, del juicio final. En el versículo 12 dice, el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados, y cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el rollo de la vida fue lanzado también al lago de fuego. En el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta respuesta a la pregunta de nuestra hermana Juliana Garbeza desde Quilmes, Argentina, ¿cuál es el destino final de Satanás? Está en Apocalipsis capítulo 20, específicamente en el verso 10.
El diablo, que es el engañador, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, por siempre. Ese es el destino final del adversario, del enemigo. ¿Cuál es el destino final del enemigo? Pues el lago de fuego. No tiene escapatoria y no va a salir nunca. Todo el que va al lago de fuego, que es la muerte segunda, como leímos en el versículo 15, no saldrá jamás de allí. En el versículo 14 dice que esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Estoy en Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Esa es la muerte segunda o el destino final de todo aquel que ha rechazado, ha rehusado la misericordia y la gracia de Dios a través de su Hijo Jesús de Nazaret. Así que la única forma para no ir a ese destino final, a ese lugar de condenación eterna, donde el enemigo, Satanás, el falso profeta y la bestia estarán allí siendo atormentados por los siglos de los siglos. La única forma en la que tú y yo no vayamos a ese lugar es que vengamos a Jesús, rindamos nuestra vida a Él, reconozcamos que es nuestro Dios y nuestro Salvador, nos bauticemos en su nombre y comencemos una nueva vida en Cristo Jesús. Dice la Escritura que todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Así que esa es la invitación de esta noche. Yo creo que las preguntas todas van encaminadas hacia lo mismo. Pues por un lado están preguntando acerca del bautismo, si soy iglesia o no. La segunda pregunta, yo creo que parece que se hubieran puesto de acuerdo. La primera pregunta es: ¿cómo soy iglesia? ¿Me tengo que bautizar o no? Sí, hay que bautizarse para poder entrar al reino de los cielos. La segunda pregunta es: ¿dónde queda el paraíso? Es como que la segunda parte de la pregunta, como el punto 2, ya respondimos dónde queda el paraíso. Algo que tengo que anotar es que no importa si el paraíso está aquí o allá. Lo importante es que estaremos con Jesús en el paraíso. ¿Dónde está? Es lo de menos. Lo importante es que estaremos con Él. Sin embargo, reitero, la Biblia dice que el paraíso está aquí en la tierra. No puedo decir otra cosa. No hay algo más que anotar al respecto desde el punto de vista bíblico. Y luego, nuestra hermana Juliana Garbesa nos pregunta cuál será el destino final de Satanás. Pues la muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Y está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. La última pregunta de esta noche, que vamos a estar, voy a revisar primero si hay alguien que haya escrito ahorita, haya dejado algo en vivo aquí, haya hecho alguna pregunta para saber si quieres saber o opinar o decir algo adicional acerca de este tema. Bueno, mientras reviso aquí, mientras que tú vas escribiendo, te invito a que escribas, te des tu interrogante, tu comentario. Voy a responder la pregunta número 4 de esta noche. Y nuestro hermano Miguel Ángel Estrada de Guatemala. Miguel Ángel Estrada de Guatemala nos pregunta: ¿cuándo serán las bodas del Cordero? Bueno, lo dicho, pareciera que se hubiera puesto de acuerdo en hacer las preguntas. Mira, Breiner nos escribe de Barranquilla, como decíamos ahorita, y si una persona tiene tiempo de asistir a una congregación y no es bautizada, ¿es iglesia o no? Luego José Aparicio desde Cartagena, Bolívar, hace la pregunta: ¿en dónde queda el paraíso? Y luego Juliana Garbesa desde Quilmes, Argentina, nos pregunta por el destino final de Satanás. Y ahora Miguel Ángel Estrada de Guatemala nos hace una pregunta de cuándo serán las bodas del Cordero. ¿Cuándo serán esas bodas? Bueno, antes de responder a esta última pregunta, voy a hacer un repaso rápido para tener fresco toda la información que estamos compartiendo, para tenerla fresquita, toda esta información que estamos compartiendo hoy. Brennan nos pregunta si una persona que asiste a una iglesia y no se bautiza es iglesia del Señor o no. La pregunta que hace Brennan es justa y la respuesta es sencilla: no. Si una persona asiste a una iglesia cristiana y no se bautiza,
no hace parte de la iglesia de Cristo, no hace parte. ¿Por qué? Porque el paso que hay que dar para morir a esta vida terrenal y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús se llama nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento se produce por el nacer del agua y del Espíritu. Y ese nacimiento se da cuando desciendo las aguas del bautismo, creyendo en Jesús como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Antes de eso, antes del bautismo, no puedo entrar y no puedo ver el reino de los cielos. Así que esta es la razón por la que Jesús da una ordenanza y dice el Señor Jesús: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si esta ordenanza fuera hueca, es decir, si no hubiera una razón real del por qué una persona debería bautizarse, si no fuera tan importante el ir a bautizarse, Jesús no lo hubiera encomendado. Jesús no hubiera dado la orden de bautizarnos si no fuera necesario, pero sí se necesita. Todo aquel que cree en Jesús y quiere ser iglesia de Cristo verdaderamente tiene que obligatoriamente bautizarse. Si no se bautiza, es un simpatizante, es un asistente, es un creyente en Jesús, puede creer en Jesús, pero no es la iglesia. Lo siento mucho. Así que tú, mi amigo, mi hermano, si asistes a una congregación y todavía estás pensando si es necesario bautizarse o no, pues sí, corre a bautizarte, habla con tu pastor y dile que te bautice lo antes posible, porque hasta que eso no pase, sencillamente no eres iglesia de Cristo. Y la segunda pregunta que nos hizo José Aparicio Mendoza desde Cartagena, Bolívar, es: ¿dónde está el paraíso del que Jesús habló? Bueno, también dimos ya respuesta a esta pregunta. Bíblicamente, la palabra del Señor enseña de que el paraíso, eso está en Génesis capítulo 2, versículo 8 al 10, el paraíso está en la tierra. Aquí en el planeta Tierra está el paraíso que Dios estableció. En ese paraíso fue donde Dios colocó al hombre, Adán y Eva, los colocó ahí en el paraíso. Y es la única parte en donde aparece esta palabra mencionada al principio en Génesis, luego Jesús la vuelve y la menciona en la cruz, y aparece nuevamente al final en Apocalipsis, refiriéndose al árbol de la vida que está en medio del paraíso. Geográficamente, ese paraíso está ubicado al lado, en alguna parte al lado del río Éufrates, como lo vimos ahorita. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 2, versículo 10. Si acabas de llegar ahorita a esta transmisión, te invito a que veas la retransmisión de este especial. Hoy es el episodio número 2 de Frente a la Biblia. Deja tu comentario, escríbenos de qué país estás conectado y si tienes algún comentario adicional, si tienes algo que refutar, si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, te invito a que lo escribas. Si ha sido de bendición la respuesta, escríbenos también y podemos así interactuar y poder resolver alguna inquietud, alguna pregunta que pudieras tener durante la transmisión del programa. Igual te recuerdo, si llegas hoy y no estás en directo, sino que estás en una retransmisión ya grabada, igual puedes colocar tus comentarios, dejarnos tus inquietudes y tus preguntas para poder darles respuesta a la mayor brevedad posible. Ese es mi compromiso, poderles responder a todos los que envíen sus preguntas. Luego respondimos la pregunta número 3 de esta noche, de Juliana Garbeza, Argentina, que nos preguntó cuál era el destino final de Satanás. Y el destino final de Satanás está en Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Así, claro, Apocalipsis 20, 10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el destino final de Satanás es el lago de fuego. Después de eso no hay más que hacer. Y todo aquel, dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, que no fue hallado inscrito en el rollo de la vida o en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Es decir, todas las personas que no crean en Jesús, cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida, tendrán el mismo destino final de Satanás, el cual es el lago de fuego y azufre. Así que corramos hoy a los pies de Jesús, corramos a los pies de Cristo, porque Él es la única puerta de salvación y de salida que la humanidad tiene. El Señor dijo en su escritura, en su palabra, dice, hoy en día sigue hablando: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta número 4 de esta noche nos las envía desde la ciudad desde el país de Guatemala. Bueno, Guatemala también. Guatemala nos está enviando nuestro hermano Miguel Ángel Estrada. Miguel Ángel Estrada nos escribe en la siguiente pregunta: ¿cuándo serán las bodas del Cordero? Es una pregunta interesante también, muy especial. ¿Cuándo serán las bodas del Cordero? Bueno, yo quiero ir con ustedes, ojalá puedas acompañarme en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Voy a leer solamente lo que dice la Escritura para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 29. Voy a leer desde el versículo 26 para tener un poco más de claridad de lo que se refiere a este párrafo. Dice Juan capítulo 3, versículo 26. Dice: y se acercaron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí bautiza, y todos acuden a él. Respondió Juan y dijo: nada puede recibir un hombre si no le fuere dado del cielo. Versículo 28 dice: vosotros mismos me dais testimonio de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo oye se alegra en gran manera por la voz del novio. Así pues, esta alegría mía ha sido colmada. Él debe crecer y yo menguar. Eso es el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista está hablando de que él solamente vino a preparar el camino de Cristo, del Mesías. Y ese preparativo del camino era para que el Mesías, cuando viniera, se encontrara con su amada, con su novia. Él es el novio y ella es la novia. Es decir, los novios se encontraron cuando Jesús vino. Según lo que dice la Escritura, en el Evangelio de Juan, el novio es Jesús y la novia es su iglesia. Estos dos personajes en esta alegoría maravillosa de un hombre y una mujer, como novio y novia, entre Jesús y su iglesia, el pueblo de él que cree en él, tuvo su primer encuentro hace 2000 años, cuando Jesús vino. Tuvo su primer encuentro hace 2000 años cuando él vino, y es necesario continuar con Lucas capítulo 5, versículo 35. Yo te invito a que vayas conmigo también al Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 35. Lucas 5:35. Vamos a ver qué dice por aquí la Escritura. Entonces voy a leer desde el 33. Entonces ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oraciones. Igualmente también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los hijos del tálamo nupcial mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando también el novio les sea quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Les decía también una parábola. Y bueno, y aquí continúa la historia. Aquí en el Evangelio de Lucas también habla de que el novio y la novia estaban en ese cortejo nupcial. Me gustaría hacer una pequeña investigación ahorita que estamos aquí todos reunidos y verificar el significado. ¿Qué significa esta expresión de la palabra del tálamo nupcial? El tálamo nupcial. Vamos a ver qué significa esto para poder comprender un poquito más a fondo de qué o a qué se refiere. En el griego, el tálamo nupcial o tálamo significa habitáculo o lugar de habitación. Es el espacio en Grecia, en la Grecia antigua, es el espacio que coincidía con el lugar en donde se guardaban objetos de valor, y también el
el dormitorio, la cama matrimonial. Imagínense esto. Es la cama matrimonial o lecho nupcial. Es el lugar en donde el novio y la novia consuman el matrimonio. Ahí es donde tienen su intimidad. Jesús les está diciendo que ellos, eso es muy tremendo, los discípulos, los creyentes en él, en ese momento están con él en el lecho matrimonial. Es decir, están de bodas. El novio y la novia están juntos y por eso ellos no ayunaban, pero llegaría el momento cuando el novio se iba o se fuera, en donde ellos tendrían que ayunar. Esta es la respuesta que le da el Señor Jesús a los fariseos que le están haciendo esta pregunta. Entonces, ubicamos de alguna manera la reunión de los novios en el lecho matrimonial, en las bodas del Cordero. Comenzamos a ubicarlos desde Juan capítulo 3, versículo 29, y los ubicamos en Lucas capítulo 5, 35. Oiga bien, hace 2000 años podemos hacer esta ubicación. Y luego vamos a Mateo capítulo 9, versículo 15. Vamos a mirar qué dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, el verso 15. Evangelio de Mateo 9, 15. Les reitero a todos que estoy leyendo para ustedes en la versión de la Biblia textual, cuarta edición. Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso del 14. Entonces se acercaron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso, y repite las mismas palabras que aparecen en Lucas, los hijos del tálamo nupcial pueden tener luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando les sea quitado el novio, entonces ayunarán. Ahora, ¿por qué voy a estas citas? Porque podemos ubicar bíblicamente una celebración de bodas, de nupcias entre el Cordero, Jesús y su pueblo hace 2000 años. Este encuentro del desposado con la desposada que fue anunciado en Jeremías capítulo 23, que también fue anunciado en Jeremías capítulo 33, al parecer comenzó a suceder hace 2000 años y debe estar sucediendo seguro hasta hoy. No estoy diciendo nada que no esté en la Biblia, pero también estoy convencido de que las bodas del Cordero tendrán un clímax de cumplimiento máximo en el momento en el que la trompeta final suene y los que hemos creído en Él seamos transformados para recibir al Señor Jesús en el aire, en las nubes, y así estar por siempre con Él. Creo que ese es el momento cumbre del clímax de la reunión de toda su iglesia, de toda su novia, de que durante 2000 años ha estado en esta tierra, conformada por miles y miles y miles y miles, millones de creyentes, de hecho, que han rendido su vida a Jesús. Yo creo que según estas referencias bíblicas, hasta el sol de hoy, ya llevamos en estas bodas del Cordero 2000 años. Desde que Jesús vino, está de bodas con su pueblo. Él fue quitado a este grupo inicial y por lo tanto nos toca ayunar, pero las bodas comenzaron a celebrarse entonces en ese momento, hace 2000 años. Tendrá un clímax, creo firmemente que habrá un clímax en su venida cuando la trompeta final suene y seamos transformados para recibir al Señor en el aire y así estar por siempre con Él. Allí digamos que se celebrará la reunión completa y final de todo su pueblo en esas maravillosas bodas del Cordero que tendrán su clímax en ese momento. Bueno, con esto terminamos las preguntas que programamos para responder en esta noche. Les doy gracias a todos los amigos, a todos los hermanos que nos han acompañado de una manera muy especial hoy en esta segunda emisión de Frente a la Biblia. Te invito a que dejes tus comentarios, dejes tus preguntas, etiqueta a un amigo, a una persona a la que tú consideres que debe recibir esta enseñanza, que debe recibir este mensaje, etiquétalo. Y aunque estés en la retransmisión de este video o si lo estás viendo en alguna otra plataforma fuera de Facebook Live, deja tus comentarios también, deja un comentario. Quiero saber de qué país eres, cuál es la inquietud que tienes, qué pregunta quieres que respondamos para poderte dar contestación a la mayor brevedad posible. Mi compromiso con todos ustedes es
responderles de frente a la Biblia. Tomar un versículo, 2, 3, 4 versículos, 10 versículos de la Escritura y poder dar respuesta a cada una de las interrogantes que hagas, tanto en vivo como en los comentarios en diferido, no importa. Quiero que te sientas en plena libertad de poder hacer tus cuestionamientos, tus preguntas, de poder hacer un debate sano. Si no estás de acuerdo con lo que he dicho, puedes publicarlo igualmente. Todo es bienvenido. Queremos solamente interactuar contigo y poder ser de bendición para cada una de sus vidas. También los invito a que puedan seguir. Voy a dejar aquí en uno de los comentarios el canal de YouTube para que puedas entrar y ver los programas anteriores que ya se han realizado y puedas también recibir la enseñanza y la instrucción que estamos llevando en un discipulado continuado muy especial acerca de las Escrituras. Son 70 lecciones completamente gratis a las que tendrás acceso. Solamente entra al canal de YouTube. Te voy a dejar el link abajo para que puedas entrar. Suscríbete, recuerda suscribirte para que recibas las notificaciones. Debes tocar la campanita para que cada vez que suba un video nuevo de enseñanza te llegue la notificación a tu dispositivo móvil y puedas acceder de una vez a esta enseñanza. Recuerda, el próximo sábado estaremos una vez más, Dios mediante, en De Frente a la Biblia. Próximo sábado a partir de las 8 de la noche en De Frente a la Biblia, dando respuesta a las preguntas y a los interrogantes que puedas presentarnos acerca de las Escrituras, acerca de la Biblia. Un abrazo a todos, gracias por estar conmigo en esta media hora. Norberto Díaz Granados, un abrazo y muchas bendiciones de lo alto. Chao, chao, y no olvides dejar tu comentario. Un abrazo a todos y bendiciones. Bye, bye.